Amigos, amigas, muy buenas tardes. Estamos aquí para analizar las cosas con sexto sentido y tenemos bastante información interesante para poder hacerlo. Esta semana se conoció los resultados de una investigación de 38 periodistas que trabajaron en una sala de redacción descentralizada. ¿Qué quiere decir eso? Que coordinaron su trabajo, pero que cada uno estaba en su propio lugar de trabajo, investigando, leyendo, levantando data y procesando información importante sobre los 2.089 candidatos a la Asamblea Nacional. Investigaron toda su información pública. ¿Qué quiere decir eso? Que esté acceso a todas las personas y que cualquiera puede obtener esta información. No ha sido sacada de ningún documento oculto, ni información de difícil acceso, no, información pública que está en el SRI, que está en la función judicial básicamente. Y los resultados realmente sorprenden, indignan en algún sentido, porque se supone que son aquellos aspirantes a ocupar el primer poder del Estado. Sin embargo, se ha descubierto, entre otras cosas, que de los 2.089 candidatos asambleístas, 733 tienen declaraciones tributarias pendientes con el SRI en los últimos 7 años. Y dentro de esas personas se encontró que 153 aspirantes mantienen deudas con el fisco y un tanto nunca ha pagado impuestos, ¿Cuál es la realidad y la verdad de estas personas? Por otro lado, hay casos que llaman muchísimo la atención de personas que, ocupando una función pública, han incrementado su patrimonio de una manera brutal, multiplicado más de 1000 veces su patrimonio, y no tienen una explicación clara de cómo lograron esa acumulación de dinero. Así que esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. Ya a un par de días, en un último día antes del silencio electoral, queremos analizar y queremos llamar la atención sobre lo importante que es para la democracia tener un voto informado, que usted sepa exactamente qué es lo que va a hacer, por quién va a votar, quiénes están en esa plancha por la que usted va a votar y que conformarán la próxima Asamblea Nacional, que no nos sorprenda. Le doy la bienvenida esta tarde a Carolina Jaramillo para analizar este tema, y tengo también como invitado a Gustavo Isch, quien es analista político y también estratega en materia de comunicación. Gustavo, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Inés, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también muy cordial para Carolina y para quienes están siguiendo esta señal. Perfecto, muchísimas gracias. Empecemos entonces con la información. Carolina, no sé si te has podido navegar en torno a los distintos artículos y videos. Hemos publicado aquí en Visionarias, somos 40 los medios de comunicación que nos comprometimos a difundir esta información en un hecho inédito de unión del periodismo ecuatoriano, pero la información ha impactado. ¿A ti te impactó? Sí, por supuesto, Janet. Primero déjame saludar también a Gustavo, qué gusto compartir el panel con ustedes. Creo que de entrada la información es impactante, pero creo que de todas maneras no es una novedad que lamentablemente los perfiles de los candidatos a la Asamblea Nacional tengan de alguna manera ruidos o digamos un historial cuestionable, ¿no? De entrada yo creo que debemos preguntarnos si los resultados de la investigación son causas o consecuencias de un sistema político y social corrompido y con serios problemas éticos, ¿no? ¿Por qué yo planteo esta pregunta de inicio? Porque creo que de muchas maneras pensamos que son exclusivamente este grupo de personas que adolecen de alguna manera de transparencia u honestidad, cuando por el contrario yo creo que finalmente este grupo de personas que son ahora los candidatos y mañana podrían conformar los 151 curules de la Asamblea son la representación de una sociedad, con serios problemas de honestidad, con falta de principios y que de alguna manera, Janet, representan lo que terminan siendo los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? Pero ¿no crees que es consecuencia de que no tenemos esa conciencia de investigar por quién vamos a votar? O sea, de realmente mirar en cuánto somos empáticos, cuánto nos parecemos a los candidatos a quienes les damos este poder a través del voto. O sea, yo no creo que podemos decir que nos representa o que son un espejo de nuestra sociedad.
verdad? ¿Lo crees tanto así? ¿Estamos viviendo una sociedad que adolece de principios y valores? Sí, completamente, Janet. Yo personalmente no me siento representada por personas deshonestas, por personas sin valores éticos, pero creo que un gran porcentaje de la población es eso. Creo que hay que hacer un mea culpa, Janet. Creo que cuando uno toma distancia de este grupo de representantes, entre comillas, de la sociedad, está siendo injusto con la realidad de los ecuatorianos. Somos una sociedad que lamentablemente es corrupta, que lamentablemente justifica los actos de corrupción y a veces incluso los admira y los ensalza. La viveza criolla, digamos, está socialmente aceptada. Festejamos a aquel que se salta a la fila, festejamos a aquel que logra, digamos, corromper a la gente de tránsito que te detiene. Entonces, yo hago esta reflexión que, digamos, es un poco más profunda, porque me parece que muchas veces nos acostumbramos a señalar con el dedo y no somos capaces de reconocer que lamentablemente tenemos, por ejemplo, un sistema educativo que adolece, ¿no? Que adolece de muchas, digamos, herramientas donde deberíamos más bien estar educando jóvenes y adolescentes con valores, con principios, que mañana se conviertan en dignos representantes de la clase política. Y hoy mismo el sistema de partidos, por ejemplo, va y busca, digamos, gente que no necesariamente cumpla con requisitos éticos y morales para mañana conformar partidos. Ni siquiera creo que se dé ese trabajo de ver si cumplen o no cumplen. Es que no hay ese proceso y ese quizás es uno de los problemas. Pero quisiera integrar a la conversación, Gustavo Isch. No sé en cuánto coincides o qué otros puntos quieres poner sobre la mesa, simplemente dándoles un dato adicional. Habíamos hablado, 733 candidatos, esto es el 35% de los candidatos, no es menor. El dato, tienen problemas pendientes con el SRI, pero 236 candidatos, estamos hablando de que el 11% de los candidatos a la Asamblea Nacional están relacionados con procesos penales, es decir, tuvieron en algún momento un proceso penal o están atravesando en este momento procesos penales y se han parado, se han paralizado porque fueron calificados de candidatos. Sí, Ana, gracias. Y yo coincido mucho con lo que acaba de señalar Carolina. De hecho, los poderes legislativos en cualquier país del mundo son la cara política de la sociedad. Por eso tenemos países donde la responsabilidad ciudadana es coincidente con la responsabilidad de los mandatarios en cualquier nivel, de sus gobiernos locales, de sus gobiernos regionales, de sus gobiernos nacionales, y países en los cuales el debilitamiento progresivo de la democracia y de las instituciones que fundamentan la democracia está en este momento develando lo que eso, el modo en que eso ha impactado y ha perjudicado grandemente a muchos países de la región. Tenemos un sistema de partidos, tenemos un sistema electoral que mediante las atribuciones formuladas en el Código de la Democracia habilitan la participación de muchos ciudadanos que realmente no deberían tener el acceso que ahora tienen, tan sencillo, a funciones públicas sumamente delicadas que requieren de conocimientos en varias áreas, en varios campos. Claro. Técnicamente hablando, por lo menos deberían saber de derecho constitucional, de administración pública, pero sin embargo la participación ciudadana como una suerte de conquista democrática sobre la base de una equidad, lo que ha hecho es contaminar la calificación que se requiere para que esas personas puedan cumplir de manera adecuada el mandato de los ciudadanos. Entonces, Gustavo, ahora, claro, digamos aquí, sí. es que no sé si coincides con esto, tal vez hablemos de esto como primer problema. Esto está sucediendo porque dentro de los partidos políticos no existe ningún tipo de estructura. No hay estructura, no hay bases, no hay trabajo, no se conoce a los candidatos. Y por otro lado, ni siquiera se dan el trabajo de revisar los nombres en el sistema de justicia, por ejemplo, o en el sistema del SRI, para ver si tienen alguna deuda pendiente, pone la cédula, no es nada muy complicado, pero ni siquiera tienen previsto hacerlo. Al punto que, pongo el primer caso sobre la mesa, como parte de los asambleístas
de la lista de candidatos asambleístas nacionales de Pueblo, Igualdad y Democracia, este movimiento que sostiene o que respalda al general Arauz, está Armando Flor Izaguirre, quien fue vinculado al caso Metástasis y es sospechoso de ser el testaferro de Norero, de un narcotraficante. Este proceso está detenido porque logró ser calificado antes de que lo vinculen a este juicio, es decir, que ya hay pruebas suficientes de esa posible relación y estaba por vincularse a este caso cuando logró ser calificado para estas elecciones. Entonces, ahí vemos que pues no hay el más mínimo cuidado por parte de los movimientos políticos. No sé si no les interesa o no tienen esa conciencia de que tienen que saber quiénes son sus candidatos. Es que este deterioro de la institucionalidad democrática a la que yo me refiero no solamente gira alrededor de las funciones del Estado, es un deterioro progresivo también de la institucionalidad política. Ahora podemos hablar y sin ningún temor y sin ningún riesgo de que pudiésemos equivocarnos sobre delincuencia política, porque hemos visto cómo este sistema ha permitido, no solamente en el legislativo, sino en varios campos del ejercicio del poder público, la presencia de candidatos que luego terminan ganando las elecciones y a partir de ello, incluso por el fuero legislativo en este caso, o jurisdiccional al que acceden, no pueden ser enjuiciados. Claro, la pregunta tiene que ver solamente con la estructura legal que debe necesariamente ser reformada en ese código de la democracia. No, tiene que ver mucho con este proceso que lleva a décadas en el que la política se ha servido de los ciudadanos y no los ha servido. Se han robado cientos de miles de millones de dólares en los sectores estratégicos de este país. ¿Quiénes? No los ciudadanos de a pie, no la gran mayoría de los ecuatorianos. Grupos minúsculos que responden a intereses particulares. Y hemos visto cómo esto sigue produciéndose actualmente. Si miramos quiénes han sido candidatos en elecciones anteriores para gobiernos locales, vamos a ver lo que ha ocurrido con partidos que luego generan una gran presencia regional o incluso nacional, que luego se traslada al legislativo y que son partidos que tienen décadas de vigencia en este país y que en sus discursos o los discursos de sus líderes o de sus candidatos hablan de transparencia. Claro. Pero el sistema más bien los habilita para que ese discurso sea base solamente una demagogia y cuando llegan a los puestos a los que ganan por un proceso electoral, hagan lo que bien saben hacer o lo que querían hacer. Lo hemos visto en los gobiernos locales, aquí en Quito. Perfecto. Entonces, vamos definiendo las cosas. Tenemos que los partidos políticos no tienen estructura, no tienen bases, eligen sus candidatos a última hora, y en este sistema, en este desorden, en este manejo político se cuelan los Armando Flor Izaguirre, sospechosos de ser testaferros de un narcotraficante como Leandro Norero, pero también Laura Aguato Yupanqui, del Partido Social Cristiano, aspirante asambleísta en Chimborazo, dice la investigación de estos 38 periodistas, quien fue detenida en flagrancia, o sea, con las manos en la masa en diciembre de 2024, o sea, recientemente, por una supuesta perforación del poliducto de Petroecuador. El supuesta pues es algo que la normativa nos obliga a poner, pero la agarraron con las manos en la masa, ahí, perforando el poliducto para robarse la gasolina. Y esta señora quiere ser, o está más bien ahorita de candidata a la Asamblea Nacional. Pregunta Carolina. En medio de este desorden, los candidatos están aprovechando el sistema para calificarse como candidatos y evadir a la justicia, o están convirtiéndose en aspirantes a la Asamblea Nacional para seguir sirviéndose de la política, un poco siguiendo en la línea de lo que ustedes dos acaban de decir. Es que es así, Janet. O ambas porque cosas. Además, aquí hay una lectura donde no podemos eximir de responsabilidades a los partidos políticos pensando que los partidos políticos no conocen o no tienen tiempo de examinar quiénes son sus candidatos. A mí esa me parece una lectura por demás inocente.
Por el contrario, yo creo que los partidos políticos están de alguna manera escogiendo estos candidatos que están emproblemados y que además son, en la mayoría de los casos, unos ignorantes de la política, unos ignorantes de cómo se construye la política pública, y lo que necesitan son de alguna manera personajes vulnerables el momento de entrar en una lista y el momento de potencialmente ganar, porque son personajes fácilmente, de alguna forma, susceptibles a la extorsión política, si se puede decir de alguna manera. Estos personajes como los que tú has nombrado, una vez que están dentro del Parlamento, son obedientes de la, entre comillas, disciplina partidista, pero también son personajes que fácilmente se vuelven camiseteros del momento en el que están dentro de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque no son gente con principios, no son gente formada, no son gente, sino potenciales delincuentes que, como tú ya lo has dicho, tienen un largo historial delictivo que mañana más tarde pueden ser presas de la compra y venta de conciencias. Es decir, a mí me parece que los partidos políticos no pueden estar eximidos de esas responsabilidades, porque no se trata de que no saben a quiénes están poniendo en sus listas. Si esta gente tiene potenciales vínculos con el narcotráfico, con GDOs, es decir, con una serie de actos delictivos, tienen que ver con los partidos políticos, porque además aquí surge otra pregunta importante que hacernos. ¿De dónde viene el financiamiento para las campañas? Es decir, hay una serie de delitos conexos a los que nosotros deberíamos estar observando y analizando rigurosamente, porque no me parece producto del azar que precisamente estos perfiles y estas personas estén cerca de los partidos políticos. No es nuevo que en el Ecuador, digamos, los partidos políticos no tengan una disciplina, una formación ideológica, unas lógicas, digamos, partidistas, y por el contrario tengan en cada proceso electoral una serie de oportunistas pululando alrededor de ellos, que luego los vemos inscritos en las listas, digamos, para ser candidatizados, y que hoy, gracias a la investigación que los medios de comunicación y varios periodistas han hecho, han sacado a la luz una serie de nombres que están vinculados con delitos que no son para nada menores, ¿no? Porque evidentemente, y en eso sí hay que hacer una diferencia, no es lo mismo tener una deuda pendiente de $300 con el SRI que haber sido, digamos, procesado por un delito flagrante como es el hecho de perforar un poliducto. Pero claro, si bien no es lo mismo, y concuerdo contigo, pero si estamos hablando de aspirantes al primer poder del Estado, es que no deberían deber ni $1 en el caso de deudas con el SRI, ni tener la más mínima cuenta pendiente con la justicia, mucho menos haber estado involucrado alguna vez o estar involucrado en este momento en un caso penal. Es que los casos, claro, son 236, no es menor. Estamos hablando del 11% de los candidatos, que pueden ser simplemente la punta del iceberg de una serie, una red de candidatos que están allí, o de asesores y políticos y de grupos que están relacionados con delitos graves. Por ejemplo, mira esto, en Manabí se registra el caso del exalcalde de Montecristi, Wilber Arteaga Palacios, de Alianza Camino Manabita. Estos Partido Social Cristiano y Cambio ha sido la unión entre esos dos, que enfrenta un proceso por presunto peculado. La Fiscalía ha asegurado que el perjuicio fue de $687,726. Ya se le levantó la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad debido a su participación en el actual proceso electoral. Es decir, tenía medidas cautelares ya impuestas por las serias sospechas de que este señor cometió peculado y se desapareció $687,000. Medida cautelar que ha sido levantada porque logró inscribirse como candidato a la presidencia. Es muy difícil creer que partidos históricos con estructuras, digamos, solventes y sólidas como el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, no conozcan y no tengan estructuras descentralizadas que conozcan quiénes son sus candidatos provinciales y nacionales, como para hoy pensar que estos personajes pasen desapercibidos en una inscripción de candidaturas. A mí lo que me parece es que los partidos políticos hoy echan mano de esas vulnerabilidades de sus candidatos que hoy están buscando impunidad, porque ese es otro elemento que me parece que hoy es fundamental, se debe entender y leer en la política ecuatoriana. La función judicial y las elecciones hoy están caminando de la mano, Janet, porque se ha encontrado que
la inscripción de candidaturas es una pieza clave para encontrar impunidad en potenciales delincuentes que hoy encuentran una candidatura como una salida fácil a rendir cuentas ante la justicia. Y esto no debe pasar desapercibido porque muchos de ellos pueden ganar las elecciones y quedarse libres de las responsabilidades penales, civiles o cualquiera sea el tipo de responsabilidad que tengan con la justicia por los próximos 4 años. Y esto lamentablemente, Janet, está funcionando de esta manera porque están planteadas así las reglas del juego, ¿no? En Morona Santiago, el 21% de los candidatos, ya de la provincia de Morona Santiago tienen algún proceso penal en marcha o tuvieron algún proceso penal. Y dentro de los casos actuales se encuentra Elvis Nantip Cajecay, candidato provincial por la Izquierda Democrática. Resulta que se suspendió la audiencia de juzgamiento que estaba prevista para hace poquito, para la semana anterior, 27 de enero, en un proceso por presunto asesinato. Entonces aquí 2 cosas que llaman la atención. Una, que un candidato haya logrado suspender una audiencia de juzgamiento ya en un caso de asesinato, y que el 21% de candidatos en esta provincia, Morona Santiago, esté relacionado con algún caso penal. Zamora Chinchipe, el 36% de los aspirantes, Pastaza, 28% de los aspirantes, Santo Domingo de los Áchilas, 23% de los aspirantes y Manabí, 22% de los aspirantes. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es que no estamos hablando de cosas excepcionales, estamos hablando de que ya lo general, lo normal es que dentro de las listas estén gentes con problemas de tipo legal o fiscal. Gustavo. Sí, es que más que ser susceptibles a que los sobornen o que los incluyan en un entramado de corrupción, muchos acceden a la política porque ese es su objetivo, utilizar la política para sus fines particulares, para sus negocios truchos. Y esto viene pasando, y ello lo subrayo, desde hace mucho tiempo. Ahora, evidentemente, se ha intensificado, entre otras razones, por la incidencia del crimen organizado, del crimen transnacional organizado, que ha contaminado todas las esferas del país, no solamente la esfera de la gestión pública, también la esfera privada, porque no nos olvidemos que los negocios, que los negociados no se hacen solamente entre funcionarios del sector público, entre políticos que aspiran a la asamblea o al municipio, a la alcaldía, a la prefectura, sino con empresas privadas, a veces nacionales o a veces internacionales. Recientemente hubo también una denuncia sobre el curioso caso producido con la extracción minera. 56 personas, la gran mayoría de ellas no tiene rastros fáciles de ubicar, exportaron en menos de 3 años 1.300 millones de dólares por la exportación de oro. Uno de ellos era un lustrabotas y es uno de los más favorecidos por este circuito. Entonces, claro, los partidos políticos que ya no son organizaciones que fundamenten un ejercicio democrático serio, transparente, sino que son clubs electorales donde lo que interesa es ganar la presidencia de la República o ganar la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque entre estas dos funciones se genera el proceso de gobernabilidad. Si es que el Ejecutivo no tiene una mayoría en el Parlamento, debe necesariamente tratar de dialogar y consensuar leyes importantes con un poder legislativo que es su contrapeso atomizado, fragmentado, donde podemos tener varios grupos fuertes, varios bloques fuertes, donde por ejemplo están este tipo de personajes, pero también grupos minúsculos o grupos minoritarios, políticamente hablando, que lograron algunas curules en la asamblea y en ese sentido se transforman en actores muy importantes para definir las votaciones alrededor de temas supremamente sensibles, es decir, son votos que se venden muy caro. Claro. Esto no viene pasando ahora. Gracias a esta investigación de este grupo de periodistas, el país está enterándose en este momento de lo que está, esa sombra que se cierne en el proceso electoral del 2025, ¿no? Y en las elecciones de este fin de semana, del día 9. Pero todo esto ha recorrido un camino muy largo.
se han entendido y se han identificado sectores, lugares a través de los cuales la política se ha vuelto un negocio muy rentable para quienes ganan una concejalía, no digamos para quienes ganan una alcaldía, una prefectura, para quienes asumen representaciones en el poder legislativo. Y tenemos un país que además, en virtud de esa contaminación del crimen organizado, pues está sumamente contaminado, sumamente comprometido con un circuito de corrupción y de impunidad que no puede ser detenido, que no puede ser limitado de una manera muy rápida, porque las expectativas que se pudieron haber generado a través de una narrativa en la que vamos a declarar la guerra a los grupos del crimen organizado, tiene un efecto publicitario, pero no real. Solamente tenemos que ver lo que ha pasado en Colombia, en los 80s, en México, en los 90s, en los propios Estados Unidos, que es uno de los países, por no decir el país donde más se consume la droga que sale de la región de América Latina, y debe existir pues un circuito dentro de los Estados Unidos para que esa droga que llega allá sea repartida claro. de todo el país. Sí, la corrupción es generalizada, ¿no? Complejo. Sí. Es muy complejo combatirla. Es complejo, pero está clarísimo, ¿no? Esta es, digamos, lo que han hecho los periodistas es darle color a una radiografía que no la teníamos muy clara, ¿no? Es como esas radiografías que uno trata de ver dónde está el tumor, dónde está el cáncer, y uno ve un poco de manchas por ahí, pero necesita que el doctor a uno le diga, el cáncer está aquí, lo tiene todo tomado. Es que el doctor es del ciudadano, pero discúlpeme que le interrumpa, pero si es que el doctor es del ciudadano, el doctor necesita tener a mano la información que directamente vaya al punto en el que conecta esta enfermedad tan grave que está corroyendo a toda la sociedad. Y eso no pasa, eso no ocurre con frecuencia. La ciudadanía está infoxicada de un montón de temas en los cuales incluso ni siquiera se dice la verdad, no se contrasta la verdad, hay acusaciones sobre funcionarios públicos, funcionarios privados, organizaciones, instituciones, movimientos, gente honorable, cuya reputación es devastada en la violencia de las redes sociales. Y ello anima muchísimo a que este sistema que fue construido a propósito para que la corrupción se genere y tenga impunidad, funcione con una maquinita perfecta, en la que ya es hora de que los ciudadanos también asuman su responsabilidad, ayuden a los medios de comunicación. ¿Cómo asumir nuestra responsabilidad? Y quizás más vamos para allá, Gustavo, ¿cómo asumir esta responsabilidad? Simplemente un último dato para pasar a entregarles otros datos ya más relacionados con el tema fiscal. Pero pongamos esa recorte de periódico en pantalla. Miren, 7 candidatos con líos penales se cobijan con la inmunidad. Y no son candidatos principales, esto es lo que quiero señalar aquí, es decir, no solamente está en venta o en juego las candidaturas principales, sino que aquí también hay un aprovechamiento de las candidaturas secundarias, es decir, los suplentes, y allí encontramos, por ejemplo, tenemos como suplente a Juan Daniel González Jurado de Reto, José Ignacio Franco Magallanes, mire, José Ignacio Franco Magallanes, César Emiliano Bravo, Fernando Patricio Peñerrera Vanegas, Angélica Vanessa Freire y Alex Bosques Cáceres, todos están llamados, o los 1, 2, 3, 4, 5 anteriores están llamados a la Fiscalía para formulación de cargos en el caso AAA. El famoso José Ignacio Franco Magallanes, que ustedes lo ven ahí en segundo lugar, la segunda fotografía, ese fue el que puso la gasolinera a través de la cual se estaba haciendo o concretando el presunto tráfico de combustibles que compraban las empresas de Aquiles Álvarez a Petroecuador. Y ahora resulta que ha sido calificado como candidato suplente, con lo cual la audiencia de formulación de cargos no se ha dado y no se va a poder dar mientras el señor sea candidato. Y probablemente llegue, pues, pero no sabemos de quién es asambleísta suplente, no dicen de quién, pero si es que el candidato principal llega, pues el suplente, no sé si también se cobija con esta inmunidad parlamentaria, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es un sistema delincuencial al que pertenecen
los partidos y los movimientos políticos. Y en algún momento un alto dirigente político actualmente sigue siendo director de uno de los partidos más fuertes y grandes de este país, aunque se ha debilitado en los últimos tiempos, se enojó conmigo, me reclamó y me dijo que nunca en la vida iba a pisar este set, porque yo dije que los partidos políticos sin nombre y apellido se manejan como verdaderos grupos delincuenciales. Ahí está, es que el tiempo me ha dado la razón. Vamos a las soluciones, porque el problema, Carolina, ahora es que hoy podemos decir, uy, el fulanito, el José Magallanes, el José Ignacio Franco Magallanes o el César Emiliano Bravo Ibáñez están en el caso AAA. ¿Cómo hago para no votar por ellos si ahora hay que votar en plancha? Bueno, lo que pasa es que más que plantear una solución, Janet, creo que el diagnóstico es bastante claro, ¿no? Creo que los partidos políticos encontraron una maniobra perfecta para encontrar las formas de, digamos, encontrar impunidad, tal cual lo hemos dicho. Para aprovecharse de nuestro voto para buscar impunidad. Así es, o sea, digamos, hay una fórmula planteada entre el Poder Judicial y los procesos electorales para cobijarse de la inmunidad. Y lamentablemente esto es un secreto a voces que de alguna manera engaña al elector, porque tal como tú estás diciendo, el momento en el que votas en plancha, estás cobijando de inmunidad a potenciales delincuentes. Y hay que decirlo de esa manera porque de alguna manera yo siento que varios de los colegas, varios periodistas o líderes de opinión se cuidan mucho en el uso de las palabras cuando finalmente alguien que está siendo procesado por un presunto delito termina siendo un potencial delincuente. Entonces, más que una solución, creo que el deber que está haciendo este grupo de periodistas con esta investigación es entregando información valiosa, ¿no? El momento en el que tú votas en plancha por una lista donde tienes potenciales delincuentes, estás cobijándole o potencialmente dándole inmunidad a un potencial delincuente. Y no hay muchas vueltas que darle, Janet, porque finalmente esto termina siendo así. El problema de esto es un problema estructural, no es un problema de coyuntura, es un problema estructural y tal como lo ha planteado Gustavo, no es un problema de hoy, es un problema que la democracia en el Ecuador viene arrastrando desde hace tiempo, porque no es la primera vez que tenemos o que podríamos tentativamente tener en la Asamblea Nacional decenas de personas con problemas penales, fiscales, administrativos o civiles, porque es el tipo de políticos que tenemos hoy en los partidos o que ni siquiera están afiliados a los partidos políticos, pero por ser conocidos, por ser financistas o por ser finalmente oportunistas, que es una categoría que engloba varios, han terminado siendo parte de las listas, ¿no? Y esto es pero es un tema sin remedio. Me parece que mientras el código de la democracia siga siendo como es muy difícil solucionarlo. Y además hay un tema súper importante en lo que acabas de mencionar. Creo que es importante no solo ver las listas de los principales, sino también de los suplentes, porque hay otra mala práctica en la política ecuatoriana. Llegar como principal para en 2 años candidatizarte de alcalde, de prefecto o de lo que fuera y dejarle a tu suplente en esa curul. Lo hemos visto en repetidas ocasiones, Janet. Es una práctica muy común que hacen varios de los políticos para luego dejar a alguien por quien yo no voté ocupando esa curul. Entonces, me parece que son parte de los vicios que tiene la política ecuatoriana y que deberíamos ir pensando soluciones, digamos, a mediano y largo plazo, porque lo que hoy ha revelado esta investigación es muy preocupante y yo coincido contigo. No se trata de que una pequeña deuda o un gran delito o un delito mediano debería preocuparnos más o menos. Yo creo también que quienes estén en las listas deberían ser un referente para la sociedad ecuatoriana. Entonces, pensando en que esto no se puede quedar así, quizás, Gustavo, esta es la razón por la que siempre se habla superficialmente de cambiar el código de la democracia y en la línea de que esto no es casual, de que esto no es una cosa puntual de estas elecciones, esto es algo, como tú dijiste, que viene pasando hace mucho tiempo. Quién sabe cuántas elecciones con nuestro voto hemos justamente permitido que todo este caos de corrupción e impunidad pues se concrete, ¿no? Coja cada día más poder, tenga cada día más poder. Pero entonces esto quizás explica por qué siempre se dice que quieren cambiar el código de la democracia. Eso lo han dicho varios candidatos aquí en campaña, pero nunca se concreta, porque esto es parte del sistema. Esas normas que permiten que la política se convierta o se maneje como organizaciones delincuenciales, pues eso es lo que les conviene, pues para poder
servirse de la política y no servir a través de la política. Efectivamente, Janet, y en ese tema no solamente ocurre con lo que ustedes han denunciado en esta ocasión. Miren lo que acaba de pasar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eh, es decir, desde que se creó, ¿no?, ese pequeño monstruo institucional en el correísmo, muchísimas voces han dicho una y otra vez que debería ser, que debería ser eliminado, pero sucesivos gobiernos no lo hacen porque también lo que decide el Consejo de Participación Ciudadana es en un proceso que los habilita también en otras funciones del Estado para seguir haciendo lo que están haciendo. La corrupción es, como decía, un tema que pasa por todas las funciones del Estado, pero también en la esfera pública y en la esfera privada. Pero hay que empezar por algo, hay que empezar por algo. Creo que siendo un problema sistémico, el de la corrupción en este país, deben actuar todas las esferas de la sociedad. Los partidos políticos deben estar obligados, no es voluntario, deben estar obligados a depurar sus integrantes, a depurar mucho más sus potenciales candidatos, a tener un sistema que sea verificado y transparentado sobre el uso de los recursos a los que acceden y que supuestamente van para la capacitación de sus líderes, y nunca hay nuevos líderes realmente formados. Lo que tenemos son de la farándula, gente del deporte, con el respeto que merecen esos ambientes, porque también hay profesionales muy serios, pero que llegan porque son conocidos y porque son populares a estas funciones del Estado, donde, insisto, se toman decisiones muy sensibles. Debe transparentarse el modo en que la contratación pública se realiza en este país. No pueden declararse reservados los contratos, los cuales están en juego cientos de miles de millones que la gente, en su gran mayoría de este país, nunca los verá. Nunca los verá en obras, nunca los verá en servicios, y que se llevan un puñado de avispados, un puñado de personas que se mueven en este sistema que funciona como un engranaje perfecto. Tienen que decidirse medidas sobre las reformas a ese código de la democracia. Tienen que transparentarse los procesos de contratación pública. Sería espectacular que cuando están en juego estas leyes, estas reformas que son de interés nacional, se hable con absoluta claridad quiénes se oponen, cuáles son las razones por las que se oponen y por qué se producen escenarios de ingobernabilidad en los cuales una presidencia o un ejecutivo tiene que terminar negociando con estos enclaves clientelares, que lo que buscan es de esos procesos y que se encuentran desde muchísimo tiempo en la... Está claro. Es un camino de ida y vuelta. Sí, está claro, Gustavo. Sí. Carolina. Yo quería añadir un detalle. A mí me parece interesante la metodología, digamos, y lo que este grupo de periodistas y medios han puesto sobre la mesa, y me llama poderosamente la atención algo. ¿Dónde está la Contraloría General del Estado? Es decir, si bien ahora mismo estas personas, estos listados son candidatos, finalmente estamos frente a un periodo que está finalizando en la Asamblea Nacional del Ecuador. ¿Y dónde está la Contraloría General del Estado? ¿Por qué? Porque lo que hemos presenciado durante los últimos periodos de gobierno y probablemente también antes, es que los organismos de control se ponen al servicio del poder de turno y se vuelven, de alguna manera, digamos, alfiles de persecución, cuando esto no debería funcionar así. La Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y todos los organismos de control deberían actuar de forma independiente y deberían, digamos, poner sobre la mesa información válida para que se transparente el accionar de todos los legisladores y de todas las autoridades que están, digamos, en servicio de la ciudadanía. Si ustedes, en un evidente esfuerzo enorme, han logrado recabar información de fuentes abiertas para ponerla, digamos, al servicio de los electores, hay instituciones que son especialistas y que tienen además acceso a las declaraciones juramentadas, a las declaraciones de impuestos, es decir, a una serie de datos que como candidatos y como ciudadanos
todos quienes trabajamos facturando, declarando, es decir, que tenemos varias formas de reportar nuestras actividades, lo hacemos mensualmente, anualmente, etcétera. A mí me preocupa que durante todos los periodos de gobierno, las distintas instituciones de control, en lugar de hacer, digamos, rigurosamente su trabajo, se pongan al servicio del poder de turno y lo que tengamos son, digamos, una judicialización de la política y no tengamos un trabajo riguroso de transparentar lo que hoy ustedes han hecho y que finalmente termina siendo una herramienta importante que a analistas, incluso a parte de la ciudadanía, le va a servir para tomar una decisión, porque a mí me parece que finalmente quienes son consumidores de los medios de comunicación, el elector puede acceder y por último puede tomar una decisión, puede decir, mira, me topo con esta novedad, puedo orillar mi decisión a un lado u a otro. Quisiera poner dos gráficos, uno detrás del otro. El primero que está un poco en la línea de la que están hablando mis invitados. 236 candidatos a asambleístas han enfrentado procesos penales, esto es el 11%. Y quisiera que miren, este es el gráfico, que por cierto es interactivo, si ustedes entran a www.ecuadorchequea.com, uno de los 40 medios que está difundiendo esta información, ustedes podrán ver ahí que no hay partido político, no hay movimiento, no hay organización que no se salve de esto. Es decir, esos 236 candidatos que tienen algún tipo de problema penal o tuvieron algún tipo de problema penal, están en todos los partidos, es decir, logran colocarse en donde les toque. Aquí no hay ideología, aquí no hay propuestas, aquí no hay proyectos, aquí no hay preocupación, no hay compromiso con los intereses de los ecuatorianos. Miren cómo se visibiliza qué es lo que pasa y cuál es la raíz del problema. Ahí están. Todos los movimientos y partidos tienen delincuentes dentro de sus organizaciones. En el caso de procesos penales, la Revolución Ciudadana a la cabeza con 24 casos, seguido de Suma con 23 casos, ADN con 20 casos, Amigo con 19, Reto con 17, Partido Social Cristiano 17, o sea, el que menos tiene 10 casos. Esto es inaudito. Y el otro tema, ¿no? El otro problema, vamos al siguiente gráfico, 733 candidatos asambleístas tienen declaraciones tributarias pendientes. Y aquí tenemos también a todos los movimientos y partidos con el mismo problema. Todos tienen allí evasores o personas que le deben al fisco, o que han cuestionado los cobros que hace el fisco ya a título personal. Y no solo eso, sino también, y quizás lo que más preocupa, dentro de esta investigación se describen dos casos que llaman muchísimo la atención, ¿no? Y voy a referirme a uno en particular para poder comentarlo, para motivarles a ustedes que puedan encontrar el otro. Pero aquí tenemos el caso de María Dolores Aray Yanzaguano, candidata de Pachacutic en la provincia de la Suay, cuyo patrimonio creció en más de 8.4 millones de dólares en apenas 2 años. Ahí ya hay una bandera roja. Cuando Aray culminó su gestión de asesora legal del municipio de Cuenca, imagínense, asesora legal del municipio de Cuenca, un cargo de tercera, en junio de 2022 declaró 18.144 dólares de patrimonio. En julio del siguiente año entró a trabajar en la delegación Azuaya del Consejo Nacional Electoral, funciones que terminó en abril de 2024, y en su declaración registró 8,4 millones de dólares. Entonces, en 2 años logró un patrimonio, y cuando se le preguntó cómo logró hacer un patrimonio tan grande, dice que así es y así consta, ya que trabajé no con relación de dependencia, sino como abogada en libre ejercicio. Es decir, como abogada en libre ejercicio, acumuló un patrimonio de 8.4 millones de dólares a razón de 500,000 dólares líquidos ya para su bolsillo, luego de pago de impuestos y todo, a su bolsillo. Pero aquí viene el otro problema, el impuesto a la renta, pagado por esta gran carrera de abogada, no supera los 213 dólares en 6 años. En 6 años pagó 213 dólares de impuesto a la renta. Entonces,
Aquí no cuadra ninguna cifra y llama mucho la atención, y está de candidata por Pachacutic, además que es una tienda política que se vende como pues ser del pueblo y de los más perjudicados, de los que están lejos de las grandes fortunas de este país. Y ahí tenemos este caso de estudio. Vamos yendo hacia las conclusiones de este programa. Hay muchísimos más datos en esta investigación por provincia, en donde usted puede ver más en detalle qué pasa con su candidato. Dentro de los gráficos, como los que acabamos de ver, usted le puede dar clic y hay un espacio, una casilla donde usted puede poner el nombre de su candidato y encontrar cuál es su realidad, cuál es su pasado. ¿Tiene procesos penales? ¿Tiene cuentas pendientes con el SRI? Bueno, pues ahí lo va a poder encontrar. Quisiera ir hacia las conclusiones porque estamos apenas a un día del silencio electoral y a 2 días ya de elegir un nuevo presidente y una nueva Asamblea Nacional. ¿Para qué debemos estar preparados los ecuatorianos? Esto es lo que hay. Pero ¿qué debemos hacer de aquí en adelante? No sé, una corta conclusión, por favor, Gustavo, para no alargarnos más del tiempo previsto. Sí, el ciudadano debe asumir sus responsabilidades. Sus responsabilidades no terminan con la emisión del voto para después criticar a todas las autoridades diciendo es que me equivoqué, es que nosotros no sabíamos, ¿no? Aquí el ejercicio de la ciudadanía implica un relacionamiento con otras instituciones, con otros actores que son muy importantes, los medios de comunicación serios, las cámaras de la industria, las cámaras de la producción, las cámaras de comercio, que tienen información también supremamente importante para los ecuatorianos que de una manera honesta quieren trabajar, quieren fundar emprendimientos, pero se encuentran con un sistema que lejos de apoyarlos, que lejos de impulsarlos, los detiene. Como decía Carolina, en lugar de que las instituciones de control estén preocupadas de los delincuentes, es muy regular, es muy normal que actúen en función de otras personas que no tienen ningún tipo de estas problemáticas y que ni siquiera aspiran o han aspirado a ser funcionarios públicos. Es importantísimo que la ciudadanía entienda que lo que se viene no va a terminar el fin de semana con el voto del 9 de febrero. Esto es algo sumamente grave. Esto es algo que tiene que ser contenido con la participación de todos los actores de la sociedad que realmente quieran transformar no solamente el modo de hacer política en el país, sino el modo de construir democracia, el modo de construir un país en el que todos tengan justicia, todos accedan a servicios públicos de calidad y todos puedan levantarse y acostarse sin el miedo a la delincuencia y a la inseguridad. Ese es un contrato social que no puede ser impulsado por organizaciones políticas que se han convertido en ejes de este sistema corrupto y de impunidad. Tiene que ser impulsado por la ciudadanía. Si no nos hacemos cargo de esa tarea, todos los ecuatorianos que no estamos en ese sistema y que lo estamos criticando muy fuertemente y nos oponemos a ello, pues lo que se viene va a ser todavía mucho más grave de lo que tenemos. Gracias, Gustavo. Carolina, termino contigo. A ver, yo creo que la presencia de personajes cuestionables y corruptos en el listado de candidatos a la Asamblea Nacional es el reflejo de que una parte de la sociedad ecuatoriana está también corrompida y tiene serios problemas éticos. No podemos pensar que lo que vemos hoy en el listado no es parte de nuestra sociedad también, es también parte de ese reflejo, ¿no? En esa medida creo que tenemos, y coincido con Gustavo, tenemos que también mirarnos a nosotros mismos y hacernos cargo de esa realidad. No hay una solución mágica. Aunque cambiemos del Código de la Democracia, aunque reformemos la Constitución, porque hoy está de moda, la mayoría de presidenciables hablan de cambiar la Constitución, no importa cuántas constituciones tengamos y cuánto cambiemos la norma, si no cambiamos como sociedad, no vamos a ir hacia ningún lado. Creo que el esfuerzo que ha hecho el equipo periodístico es loable y creo que hay que seguirlo haciendo. Creo que hay que seguir poniendo sobre la mesa estos temas de discusión y además poniéndoles nombres y apellidos. Es decir, uno tiene que hacerse cargo de estos actos y uno tiene que hacerse cargo de poner sobre la mesa quiénes son la clase política, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente estos delitos y estas omisiones y estos actos de corrupción tienen que ser evidenciados para que los electores tomen esas decisiones de forma informada.
Quien vota por un corrupto, confeso, quien vota por alguien que ha cometido un acto en flagrancia, tiene una responsabilidad y tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? En esa medida, creo que el 9 de febrero hay que tomar una decisión con conciencia y hay que hacerse cargo de esa decisión más allá del 9 de febrero. Mi papá solía decir que la democracia es participativa en la medida en que queremos que sea una democracia participativa. Los ecuatorianos nos hemos caracterizado de alguna manera durante las últimas décadas porque logramos de alguna manera poner presidente y sacar presidente. Y esa lamentablemente ha sido una, entre comillas, una tradición que ha valido para que este país tome algunas buenas y otras pésimas decisiones. Yo creo que hoy tenemos que enfrentar con valentía, con conciencia y con mucha esperanza el 9 de febrero. Pero luego de esta investigación creo que hay que de muchos modos ser recursivos. Hoy la tecnología nos lo permite y esta investigación pone sobre la mesa mucha evidencia de la putrefacción que tiene la clase política en el Ecuador. Pero hay que hacerse cargo y hay que mirar las formas de conocer mejor a los candidatos y esperar que de aquí en 4 años haya menos gente cuestionable dentro de las listas. Ha habido muchísima gente que se interesó en conocer detalles de esta investigación. Nosotros como Visionarias estamos haciendo videos cortos con algunos datos importantes, interesantes, con los que buscamos motivarles a que exploren dentro de la investigación completa. Como les digo y les recuerdo, pueden encontrarla en uno de los 40 medios que están difundiendo esta información. Uno de ellos es www.ecuadorchequea.com. Ahí usted va a encontrar los reportajes completos, los cuadros y gráficos donde puede navegar y buscar el nombre de su candidato, su amigo, su vecino que está de candidato, como quiera verlo, y verificar quién es quién. Y con esa conciencia ir este domingo a votar. Hay muchos que por el momento político que estamos viviendo prefieren votar en plancha, y eso implica que dentro de esa plancha pues le va a dar su voto y su apoyo a muchos de estos delincuentes que están aprovechándose del sistema para trabajar para ellos mismos, para sus propios intereses, para hacer su propio dinero y para evadir a la justicia y al fisco. Y eso yo veo que va a ocurrir, pero también es responsabilidad nuestra, ya la pelota pasa a la cancha de los ciudadanos, porque los nombres ya están allí, la posibilidad de saber quién es quién ya está allí, y también aquí hay un post elección que tiene que activarse. La responsabilidad ni empieza ni termina en estas elecciones. De aquí en adelante tenemos una responsabilidad fuerte, grande, con nuestra sociedad, con nuestro país, con nuestros hijos, con nuestro futuro, para poder señalar, vigilar y seguir cada paso y cada movimiento que estos delincuentes que lleguen a la Asamblea Nacional vayan a hacer. Yo sí creo y confío mucho en la presión social, y esa presión social la ejercemos unidos todos. Al final, esa presión puede lograr que poco a poco, por lo menos esto, se vaya limpiando de alguna manera y se hagan las correcciones que hay que hacer en el sistema. Una reforma en el Código de la Democracia, eso es lo que necesitamos, echar eso a la basura y tener unas nuevas reglas que realmente garanticen que las personas de bien pueden acceder a la política, pueden sobrevivir en la política, pueden vivir de la política en el buen sentido de la palabra, no para servirse a sí mismos, sino para servir a los demás. En nosotros está ese poder. A pensarlo muy bien, a elegir de lo mejor, a vivir esta fiesta democrática como lo que es, una fiesta democrática, a pues llenarnos de esperanza para que el futuro sea mejor, conscientes de que no podemos depositar esa felicidad en los políticos únicamente. De nosotros depende mucho también ese futuro y esa decisión. Gracias a Carolina, gracias a Gustavo y gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con otro tema. A ver qué pasó con las elecciones, en qué quedamos, ¿se ganó en primera vuelta o no? ¿O hay una segunda vuelta? ¿Quiénes entraron a esta Asamblea Nacional? ¿Quiénes están en esta lista de delincuentes? Lo analizaremos la próxima semana con Sexto Sentido.